regálame unos segundos y te quiero compartir algo que podría estarte pasando a ti sin que lo sepas y que si te enteras podría inclusive salvarte la vida. Mira, esto que ves ahí no es falta de higiene, es el precio, es la factura que pagué por años de venderme la idea de que la productividad, de que los resultados, de que el salir adelante era más importante que cuidar al operador que llevaba el volante del vehículo. Como sabes, durante mucho tiempo tuve que tomar medicamentos, que empezaron con medicamentos muy sencillos, que era para poder dormir mejor, después ante la depresión, después como no podía despertarme adecuadamente para poderme... después, como no tenía la energía necesaria para poderme tener todo... Después, como no tenía la energía necesaria para tener la vitalidad. Y así poco a poco me fui llenando de fármacos. Todos enviados por médicos, algunos de ellos drogas legalmente recetadas, pero lo que yo no sabía es que varios de ellos debilitaban el sistema óseo. Lo debilitaron a tal punto que perdí algunas piezas dentales. Hoy sigo en, Hoy, hoy sigo en mi desintoxicación de más de 7 medicamentos de los cuales era preso, 5 ya se fueron, pero no puedo ni siquiera ir. 5 ya se fueron, pero no puedo ni siquiera ir al dentista a que me haga. 5 ya se fueron, pero no puedo ni siquiera ir a un dentista y que me aplique una... Hoy 5 ya se fueron, pero no puedo ni siquiera ir a un dentista y que me aplique una anestesia inyectada por ese mismo proceso de desintoxicación de fármacos. Hasta que termine, todo lo que suceda con mi cuerpo me lo tengo que aguantar a corazón valiente, incluido esas reparaciones dentales. Así que si te quedas en este video, quiero platicarte un poco de que Así que si te quedas en este video, quiero platicarte un poco de algo que podría estarte sucediendo a ti, donde podrías estar de algo que podría estar sucediendo a ti, donde podrías estar alimentando una bomba de tiempo hacia tu propio cuerpo, tus propias relaciones o tu propia paz y tranquilidad sin que te des cuenta. Quiero empezar con una historia que podría sonar hasta Quiero empezar con una historia que podría sonar hasta de la Rosa de Guadalupe, pero es real. Mientras mis huesos se debilitaban, mis dientes iban perdiendo fortaleza y yo daba conferencias y aplicaba... Quiero empezar contándote una historia que a lo mejor hasta podrías pensar que la saqué de La Rosa de Guadalupe. Mientras mis dientes y huesos se debilitaban, mientras mi organismo iba viviendo el precio de ser siempre el chingón, el que sabía, el que podía, y estaba trabajando incansablemente, dando giras por varias partes del mundo. Me recordarás, a lo mejor me viste en Lima, Perú, en Ecuador, en Guayaquil, a lo mejor estuvimos juntos en La Paz o en Santa Cruz. A lo mejor tú eres de los que me escucharon en Phoenix frente a más de 12,000 personas o viste alguno de mis videos desde Dubai. Mientras todo eso pasaba, quien yo consideraba mi hijo, una persona que tenía toda mi confianza, una persona a quien yo había decidido otorgarle no solo el acceso a mi casa, las llaves de ella, sino las contraseñas y un acuerdo mutuo. Un joven brillante, un joven con tenacidad, un joven que alcanzaba a entender ese big picture, esa visión magna, aprovechaba para ir aprendiendo los tejes y manejes y que en algún momento en que la presión, el estrés y mi trastorno límite de la personalidad, que hoy ya sabes que es uno de mis padecimientos, hicieron mella en mí, él, con toda tranquilidad, decidió que cuando yo ya no era productivo,
mientras mis huesos se iban debilitando y mi cuerpo, mis relaciones se iban desgastando lentamente, voy a empezar esto con una historia que quizá puedas pensar. Voy a iniciar esto con una historia que perfecto podría venir de La Rosa de Guadalupe. Tienes mi palabra que no va por ahí. Presta atención. Mientras yo andaba por todo el mundo dando conferencias, a lo mejor me viste en Santa Cruz, en Bolivia, en La Paz, en Guayaquil, en Ecuador, en Lima, Perú, en Houston, dando una conferencia frente a... En Houston, dando una conferencia frente a... En Houston, dando una conferencia frente a... En Houston, dando conferencia frente a... En Houston, dando conferencia frente a más de 12,000 personas, o a lo mejor veías mis videos desde Dubái, fui creando una relación muy interesante con un joven prometedor. Era una relación no de pareja, no de amistad, sino un poco más allá. Yo lo llamaría casi de padre e hijo, porque él, en su inteligencia, en su sagacidad, alcanzaba a mirar ese big picture, alcanzaba a entender lo que pretendía yo lograr y alcanzaba a observar cómo conectábamos redes de contactos, de negocio, de proyectos en prácticamente medio planeta. El problema, el problema es que así como yo desgastaba mi físico y también mi psique, también algunos... El problema, el problema es que el acuerdo que teníamos él y yo era muy... El acuerdo que teníamos él y yo era muy benéfico para ambos. Yo me encargo de ejecutar y de facturar. Soy bueno para ello. Tú te encargas de administrar, te encargas de operar, te encargas de que las inversiones sean rentables y de que siempre tengamos la liquidez suficiente para el siguiente proyecto y para nuestra propia vida. Iba bastante bien. Yo lo llamaba mi hijo, porque por la diferencia de edades perfectamente podía haber sido así. Sin embargo, hoy yo lo sé, antes no lo sabía, ese estrés, ese burnout, ese cortisol llenando todo el cuerpo, fue minando no solamente el cuerpo, fue minando no solamente fue minando no solamente el hardware biológico, sino también la parte mental. Y hoy, que también lo sé, que tengo algo llamado el trastorno límite de la personalidad, entonces, cuando mi emoción comenzó a variar, cuando mis decisiones ya no eran tan precisas, cuando de pronto vivía ocasiones en que no tenía ánimos ni siquiera para salir de la cama, y lo confieso abiertamente, mis socios lo convencieron a él de que lo más sensato era que fuera yo a un psiquiátrico, a un hospital, donde aquellos que no puedes ni siquiera tener agujetas, cinturones, accesorios, pero tampoco tienes dignidad. Y estando ahí dentro, yo no sabía que las personas que seguían mis redes todavía veían publicaciones de Osvaldo. Las personas que estaban ingresando en lo que estábamos armando, Academia Tu Primer Millón, recibían mensajes de Osvaldo, y cuando preguntaban por qué no salía a cámara, la respuesta que recibían era que estaba yo de gira, que estaba yo atendiendo proyectos personales y que pronto regresaría. Y sí, regresé, pero cuando regresé ya no estaba mi computadora. Cuando regresé, las contraseñas de mis redes sociales habían sido cambiadas. Y cuando regresé, mi propia línea, que durante más de 10 años había estado conmigo, ya había sido cambiada. Y personas, miles de personas que tenían acceso a mí a través de ese número o de WhatsApp, pues tuvieron que encontrarme o buscarme a través de quién sabe dónde, porque te recuerdo que ni siquiera redes sociales había. Y no me estoy quejando, no me estoy lamentando, no te estoy diciendo, ay, pobre Osvaldo. No, fue un error. E inclusive está catalogado dentro de
un abanico que hoy tenemos de problemas y fracturas de los operadores de alto rendimiento, y entre ellos está que no le otorgues las llaves de tu casa a alguien que ni siquiera te ayudó a poner un ladrillo. Pero bueno, continuando con esa historia. La moraleja de esta pequeña parte de la historia no es la lástima. Quiero que te pongas a pensar, ¿qué tanto estás comenzando a soltar la soga? ¿Qué tanto estás comenzando a soltar la línea? ¿Qué tanto estás permitiendo que alguien que no tiene puesta la piel en el proyecto que están haciendo, en el desarrollo, en el negocio, pero también en las relaciones personales, a lo mejor en la pareja, a lo mejor en los amigos, a lo mejor en aquellos que conviven contigo, permites que literal vayan desarrollándose y vayan canibalizando tu éxito mientras eres funcional. Y cuando dejas de ser funcional, puedas volverte alguien desechable. Quiero contarte una historia muy interesante y divertida. Quiero contarte una historia muy interesante y peculiar. Stamatis Moraitis. En 1976, un griego llamado... En 1976, un hombre de origen griego llamado Stamatis Moraitis, que vivía en Estados Unidos, fue diagnosticado con cáncer terminal. Quiero contarte una historia muy reflexiva donde puedes... Ahora, no todo... Ahora, no todo es para que vayas por la vida con temores, para que vayas por la vida así con preocupación, levantando muros, porque también tu mentalidad puede ayudarte a salvar cosas que ni siquiera te imaginas. Y hay una historia muy interesante que quizá te pueda ayudar. En 1966, un hombre norteamericano de origen griego llamado Stamatis Moraitis, de origen griego, fue diagnosticado con cáncer terminal de pulmón. El hombre, de clase media baja, un migrante, al hacer las cuentas, al hacer las cuentas y las matemáticas, se percató que todos los gastos de su enfermedad, quimioterapias, su propia muerte, funerales, iban a dejar a su familia endeudada durante años. Así que en lugar de luchar contra ese cáncer, decidió regresar a su pueblo natal. Una isla llamada Icaria, allá en Grecia, donde una tumba y servicio funerario iban a costarle solamente $200. Y para proteger a su familia y la economía, decidió ir para allá. Aunque pueda parecer una decisión de rendición, te voy a decir que es una de las decisiones más soberanas que yo he conocido en la historia. Y mira que he conocido a cientos de miles de personas y sus historias. Porque prefirió, en lugar de regalarle un sistema que no le garantizaba nada, no le garantizaba el éxito,
ir a donde podía estar en paz, a donde podía reconectar con aquellos que son importantes para él, despedirse, y de una manera sin sacrificar o sin hipotecar el futuro de ellos mismos. Estando en Grecia, se recostó estando en Grecia, se recostó en su cama, por llamarlo de alguna manera, a esperar la muerte. No le daban más allá de 6 meses de vida a los médicos. Pero se le olvidó morirse. Y eso te lo voy a contar. ¿Y cómo? Pero tuvo un pequeño, gran problema. Se le olvidó morir. Y eso te lo voy a decir un poquito más adelante cómo sucedió. Estando en Grecia, prácticamente se recostó en su cama y decidió esperar la muerte con tranquilidad, conviviendo con los suyos, comiendo esos alimentos con los cuales creció cuando era niño, disfrutando la vida y olvidándose de la preocupación de morir. Y aquí es donde el universo, la látice, que te he hablado en otros videos, se comienza a doblar. Porque resulta que a Adamatis se le olvidó morirse, literalmente. Y si tú estás en una situación donde sientas que ya no sabes cómo salir de ahí, donde creas que el universo, Dios, la fuente, te tienen olvidado, o donde ya no sepas cómo conectar los cables para que otra vez haya flujo de electricidad en tu vida, quédate, porque te va a sorprender lo que pasó con este hombre y lo que puede pasar con tu vida. Quédate, porque te va a sorprender lo que pasó con este hombre y cómo podríamos inclusive hackear tu propio entierro, tu propia muerte. Hay veces en que no sabes si reír o llorar, porque Stamatis allá esperando la muerte, mientras yo internado en un lugar donde literal y sin exagerarte, no podía ni siquiera ir al baño a evacuar de forma íntima, porque mis emociones, mis palabras, mis pensamientos no eran tomados en cuenta como las de un adulto. Entonces, como no era yo tomado en cuenta como alguien funcional, alguien más tenía que estar validando cada una de mis acciones. Y de nueva cuenta te lo menciono para que te enteres. ¿Cómo? Si no tomas las decisiones correctas, hasta la soberanía puedes llegar a perder sin enterarte. O quizá hay parte de esa soberanía que ya no tienes. Quizá hay decisiones que hoy tomas porque es lo que tu esposa espera de ti. Quizá hay una carrera que hoy estás ejerciendo porque es lo que tus padres te impulsaron y cómo los ibas a decepcionar. Quizá hay un negocio que ya estás hasta la madre, pero como le has dedicado 3, 4, 5 años, sientes que sería traicionarlo, el soltarlo, y todavía sigues siendo esclavo de ello. Imagínate en mi caso, el hombre que fue parte del grupo que trajeron a Kiyosaki a México, aquel que había dado clases frente a más de 500,000 de emprendedores, ese que había escrito un libro que había roto todos los récords de ventas en México y Latinoamérica en Amazon, no podía ni siquiera tener un lápiz o una pluma, porque lo máximo que tenía permitido para escribir eran crayones y la comida la debía ingerir con cubiertos de plástico como los de los bebés.
porque no podía tener artefactos de metal que pudieran ser un riesgo. Y en ese ecosistema, donde en algunas noches se escuchaban gritos y yo ni siquiera podía preguntar por qué, sucedieron algunos milagros. Uno de ellos es que se comenzó a formular umbral. Sí, un espacio donde los que estamos con el estrés de tomar las decisiones y que un terapeuta nunca va a entender, mucho menos alguien que ha tenido que cargar ese tipo de peso en sus hombros, podría nunca siquiera imaginarse, pudiéramos identificar y acompañar, insisto, no la toma de decisiones, sino al operador que las ejecuta, que las lleva a cabo. Y pasaron varios milagros, que poco a poco te iré contando a lo largo de este video. Quiero que veas esta pantalla dividida y quiero que escuches a este hombre que está balbuceando cosas. No sé qué te transmita. Resulta que el 22 de diciembre del año 2024, mi sistema dijo simplemente, basta, hasta aquí. Y viví lo que en inglés se le llama un stroke. En español podría ser el equivalente como de un derrame cerebral. Me desperté y no podía caminar recto. Intentaba hablar con mi familia y salían balbuceos difícilmente comprensibles. Ahí están los videos, socio. No tengo que inventártelo. Tratando de explicarle a mis acreedores por qué no podía pagarles, recuerdo mucho que una red de multinivel donde recién acababa yo de entrar y estábamos creciendo, y la primera ocasión que me presentaron ahí con bombo y platillo, es que Osvaldo Ramírez, el autor de tu primer millón, estamos orgullosos de su presencia, me bloqueó. Porque, ¿cómo es posible que alguien balbuceante fuera reconocido como un miembro o como un líder? Eso iba a dañar la marca. Pero bueno. Te lo he dicho muchas veces. Y Sapolsky, ese investigador de la Universidad de California, te lo ha repetido incansablemente. El estrés, el cortisol, esa necesidad de ser el chingón, esa urgencia de cumplir sí o sí, termina achicharrándote el cerebro, termina cocinándote el hipocampo, termina desactivando la glándula prefrontal y muchas funciones de tu cuerpo se van minando. Una vez alguien me decía, la gota que derramó el vaso. Y yo le respondí, es que el problema no es la gota que derramó el vaso. El problema es por qué chingados permitimos que gota a gota se hubiera llenado. Porque cada gota parecía insignificante. Cada vez que decidiste no comer a tu horario, ¿qué más puede pasar? Como más tarde. Cada ocasión que elegiste dormir menos de lo que debías para poder cumplir, ¿qué puede pasar? Algún sacrificio hay que hacer. Cada momento que volteaste a ver tu pancita y te veías ese sobrepeso y decías, bueno, sí, es parte de intento, pero es que con tanto trabajo, pues no logro. Estás boicoteándote.
Y estás traicionando a la única persona que es capaz de dar la vida por ti mismo, que eres tú. Y no te enteras. Y a veces el propio sistema tiene que boicotearte para que hagas un alto. Mi chasis estaba ardiendo, pero yo, desde mi ego, no lo admitía. Había intentado proyectos, venía de Puebla, de algunos desarrollos, estaba enfocado en el pago de deudas y no entendía que si yo ya fallaba, todo eso iba a desaparecer. Pero mi ser sí lo entendió y puso un hasta aquí. Imagínate la escena. Osvaldo balbuceando palabras, haciendo transmisiones y algunas personas borrándolo porque decían que no era posible que alguien así representara la marca. Y por allá en Grecia, Stamatis, olvidándose de morir, porque al no preocuparse por su trabajo, por las deudas, por el costo tan caro de su recuperación médica, de su tratamiento médico, su cortisol bajó. Porque al alimentarse de manera natural en ese pequeño pueblo, en esa pequeña isla, su cuerpo comenzó a desintoxicarse. Y porque resulta que parte de las costumbres locales del aceite de oliva extra virgen, del vino recién preparado con uvas frescas, recién cosechadas hace poco, eran uno de los mejores tratamientos. Y él siguió viviendo. Se le olvidó morirse cuando dejó de mirar su cáncer y comenzó a mirar sus viñedos, sus pequeños viñedos, que eran su terapia ocupacional mientras llegaba a la tumba. Y aquí viene la siguiente lección, porque a lo mejor esa cura para ese problema que tienes con tu familia y con tus hijos, a lo mejor ese exceso de pastillas que hoy consumes para ser funcional, quizá esa terapia que sin ella sientes que te vas a morir de desesperación, o esos ansiolíticos para poder dormir por las noches, a lo mejor a lo mejor a lo mejor tenemos una cura un poquito más barata, un poquito más eficaz y un poquito más duradera, pero dolorosa. Y es hacer a un lado el ego. Es dejar de jugar al don chingón. Es dejar de vivir con el a huevo que yo puedo. O peor aún, si eres de los que viven del algoritmo, es dejar de mostrar tu maravilloso estilo de vida y simplemente vivir. Vivir. Te invito a que miremos la autopsia. En medio de las deudas, en medio de las deudas, sabiéndome yo con este stroke
Habiendo lanzado más de 12 proyectos nuevos a principios de año, imagínate, no podía ni siquiera balbucear bien y estaba intentando lanzar nuevos proyectos. Me llegaban cientos de llamadas cada minuto de cobranza de los bancos, de las tarjetas de crédito, de mis acreedores. Se me hacía natural poner mi teléfono en modo avión, no molestar. Mantenía comunicación con mi pareja, que no vivíamos en la misma ciudad por los mismos problemas en ese entonces. Y tienes que enterarte de algo. Otro de los efectos que provoca el cortisol en tu cuerpo es algo llamado visión de túnel. ¿Qué significa? Que lo único en lo que te enfocas es en el problema. Y todo lo demás, el resto, así como en este video se ve borroso y está difuminado, el resto de tu vida, el resto del mundo desaparece. No lo ves importante. Llámese ir al médico regularmente, llámese hacer ejercicio, llámese contestarle el teléfono a los seres que son importantes para ti. Yo desesperado intentando trabajar y sacar adelante las cosas, con mi capacidad reducida por tantas neuronas que se habían muerto, intentando tener un poco de paz a lo largo del día. Se me hizo una solución lógica poner un horario, mañana, hora de la comida y en la noche, la comunicación con mi pareja. El problema es que el día que lo despidieron, la llamada entró de inmediato a buzón. Y quien se supone que debía ser su unidos en la salud y en la enfermedad, en la tranquilidad y en los problemas, no estuvo presente, aun cuando él sí había estado conmigo en los momentos de complicación. No fue falta de amor, pero ese es un ejemplo de muchas gotitas que fueron llenando el vaso. Que terminó rompiendo la relación con la persona que iba a ser. Que terminó rompiendo la relación con la persona que yo decía mi compañero de vida. Y no lo juzgo. Y tampoco quiero que tú comiences a llorar y sacar un pañuelo para que junto conmigo aquí ahoguemos nuestras penas. Pero sí te quiero decir, te apuesto lo que quieras. Es más, en uno de mis videos ya posté uno de mis bitcoins. Que si hoy estás luchando para llegar al éxito, para ascender en tu empleo, para que tu negocio crezca, para que tu multinivel tengas más personas, hoy estás en el camino hacia una vida mejor, o ya estás en un punto de una vida abundante, de una vida próspera, te apuesto cantidades grandes que el precio que estás pagando, el costo de oportunidad, si hablamos en términos financieros, es muchísimo mayor de lo que has hecho conciencia hasta el momento. Pero se puede salir, se puede resolver.
podemos sacar adelante esos problemas. Y aquí te cuento una parte, pero se puede salir. Pero ¿sabes qué? Se puede salir, se puede resolver. Cuando entiendes la física cuántica, cuando entiendes la biología, cuando realmente haces a un lado esas pendejadas de que estoy muy ocupado, tengo que lograr esto, hay que pagar las pinches deudas, hay que pagar los pinches pagarés, y es que va a llegar la cuenta de la luz y del teléfono, y cuando haces a un lado por un rato tu status pelatus, tu status quo, porque vamos a ser honestos, el pinche carro que hoy estás pagando no es por ti, es porque te lo mereces y te lo ganaste. Y ese te lo mereces y te lo ganaste ni siquiera es para convencerte a ti, cabrón. Es para que el vecino de enfrente o la vieja quisquillosa de al lado que nada más está de chismosa, que a lo mejor es la cuñada o qué sé yo, o la suegra, o tus padres que esperan que hagas cosas grandes, o tu pareja. Estás cumpliéndoles a ellos. Y se puede resolver. Pero primero, el precio, regreso otra vez, es barato. Es sencillo. Inclusive su aplicabilidad no tiene tanta ciencia, pero es doloroso. Y es hacer a un lado un ego. Los médicos decían que yo ya no debía andar en la calle solo. Ni siquiera podía hablar bien. Y un día quise salir a caminar. Afortunadamente vivimos en una zona, en una privada muy tranquila y en una zona relativamente tranquila. Y decidí salir a caminar. Mi familia se quedó muy preocupada. No me querían dejar ir solo. Yo dije, no, voy a darme una vuelta. Me paré en un café, mirando a la gente que pasaba, los coches, sin entender cómo, cuándo, dónde, por qué, o sin siquiera para qué de todo lo que estaba viviendo. Y cuando iba de vuelta a casa, casi pareció como si Y cuando iba de vuelta a casa, se me figuró una de las escenas de Disney, Academia de Combate. Siempre me gustaron las artes marciales, aunque yo soy antiviolencia. Pero entré, me permitieron ver cómo estaban entrenando, me explicaron cómo funcionaba y decidí empezar pagando por clase. Imagínate nada más, artes marciales, striking, donde se requiere explosividad, energía alta, un combo de pensamientos rápidos, movimientos express, resistencia, un hombre gordo, con derrame cerebral, con deudas, atado a químicos para mantener un poco que medio, según los médicos, así es como iba a poder seguir una vida que algún día llegaría a normal. Y decide meterse a una tontería de esas. Es más, mi padre después me confesó que él apostaba que no duraría ni un mes. Cuando me di cuenta de que ya había pagado una clase y la tomé y había ido otra por clase y había ido otra por clase y otra, y ya lo que había pagado era más de la mitad de lo que costaba la colegiatura o la mensualidad, decidí inscribirme.
Y hoy es fecha en que ya llevo casi 500 sesiones. Striking, box, Muay Thai. Ya sabes de que bajé más de 18 kilogramos. Tienes la primicia de que mi índice de grasa corporal ya llegó a un 16, 17%. Nunca busqué eso. Nunca busqué estar para la foto. Nunca busqué ponerme mamado. Es más, ni siquiera se notan los músculos porque es un tipo de músculo diferente. Es más funcional, es para explosividad, es para poder dar unas patadas fuertes con la cadera y con la pierna que para que se vea como si fueran muslos de futbolista, qué sé yo. Yo no lo buscaba. Pero resultó, mi yo del futuro me llamó, inclinó la látice para que pudiera también olvidarme de mi sentencia de muerte, igual que aquel griego. Para que pudiera también olvidarme un poco de las deudas. Que ahí siguen, ¿eh? Ahí van, lento. Mucho más lento de lo que quisiera, porque ya no le tengo prisa. Para que pudiera procesar internamente el haber provocado de esa manera la fractura con mi compañero de vida y haber provocado tanto dolor en él en muchas ocasiones por estar metido ya sea en mi autoconmiseración, ya sea en el pretexto de es que tengo que trabajar demasiado para salir de este problema, o ya sea en las drogas legalmente recetadas. Tengo que hacerte una pregunta fuerte, una pregunta cruda. ¿Cuándo fue la última vez que por voluntad propia te ubicaste como el más tonto, el más ignorante del lugar? Porque eso es lo que a mí me salvó. Y te lo voy a decir con todas sus letras. Eso me salvó la vida. Eso me salvó de regresar a emprender proyectos estúpidos de grandes lanzamientos desde Dubái. Eso me salvó de hipotecar de nuevo mi futuro que me pudiera quedar en pos de todavía matar más a la gallina de los huevos de oro. El colocarme como el más desconocedor, como el más ignorante. Porque nunca fui a alguien que le gustara los deportes. Y de pronto empecé un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Cuando me di cuenta, acumulé 100. Cuando me di cuenta, llevaba 200. Cuando me di cuenta, hoy mi cuerpo tiene la energía, vitalidad, resistencia, explosividad que personas que llevan 4 o 5 años y tienen 35 años. O sea, yo a mis 40 y algo. Entonces, podemos hacer lo mismo contigo. Pero el precio, otra vez te lo tengo que decir, es sencillo. No tiene mucha ciencia. Es aplicable para todos, pero es doloroso. Y es hacer a un lado tu ego. Es que se te olvide lo chingón que eres y te vuelvas a colocar como el tontito del salón. No tienes idea cuántos regaños y cuántas correcciones y cuántas veces mis entrenadores me han tenido que aplicar. No te imaginas, ¿eh? Y más con una persona que hace un par de años apenas vivió un stroke. Millones millones de neuronas muertas. Y una persona que tiene TLP y que inclusive en momentos de su vida intentó atentar contra sí mismo.
me está un poquito más difícil que lo que le está a los demás. Y probablemente por eso es por lo que he podido avanzar más rápido que muchos otros. Y por eso es por lo que probablemente hoy las cosas, las ideas, los proyectos están comenzando a andar sin el esfuerzo de a huevo hay que echarle 24 horas, 7 días a la semana. Tú puedes, mentalidad de tiburón y pendejadas de esas. Ya me quité 5 de los 7 fármacos, por cierto. Hay gente que no logra salir de una sola de las drogas. Yo ya me quité 5. Hay 2 que como son hijas de su qué barbaridad. Y tampoco te lo platico para presumir. Así como las historias de las caídas, no te las he contado para que llores junto a mí. Esto no te lo platico para decirte, mira qué chingón soy. Porque afortunadamente el traje de Don Chingón ya vi que es uno de mis principales causas de enfermedad y muerte. Es más bien para que veas que tú podrías también. Si lo decidieras. Si lo aceptaras. Si lo permitieras. Señores, cuando mis muelas se fracturaron, tuve que permitir que el dentista únicamente me pusiera tópico, así, por gotitas o no sé qué sea, pero no me podía inyectar. Porque ya traía yo drogas y ya estaba en desintoxicación. Estaba prohibidísimo. Y ni modo. Hay que entrarle. Porque si ya decidiste recuperarte, reconstruirte y renacer, no te paras, no te detienes. Si no, ¿para qué? El sufrimiento que ya acumulaste en pos de esa recuperación no valdría la pena. Por eso estás viendo estos videos. Te voy a decir un secreto. Umbral no va a tener un lanzamiento. Umbral no va a tener un lanzamiento. No voy a abrir clases pagadas. Ni van a haber grupos de membresía. No, no, no. El libro sí tiene que tener un precio, pero va a ser más simbólico que otra cosa. Aunque los que quieran participar sí van a tener que pagar, no dinero, sino su verdadera voluntad y fe en sí mismos para reconstruirse, para admitirse que en algo la cagaron, que algo no está bien, que algo se les salió de las manos, que algo no era lo que querían. Porque en cualquier enfermedad, el paso número 1 es admitir que existe ese mal. Pero el paso número 2 es que el enfermo acepte dejar de estar en las circunstancias que lo enfermaron. En cualquiera. Y ese va a ser el precio para Umbral. Porque traemos ciencia detrás. Traemos retrocausalidad. Hoy podemos entender cómo tu yo del futuro y tus múltiples yo te pueden ayudar a crear esa versión de ti que deje de estar sufriendo calladamente. Y aunque suena comercial de alguna secta, pare de sufrir, hermano. Que deje de estar teniendo que aguantar los madrazos callado, porque he visto empresarios, he visto directores de empresa, he visto emprendedores llorar en su auto, en su moto, antes de entrar a casa,
Porque cuando entran a casa, ¿cómo te fue, mi amor? Bien, mi amor. Mi hijo, ¿cómo te fue? Todo bien, madrecita. Papá, ¿cómo está todo? Perfecto, hijos míos. Y no mereces eso. Número uno, ellos no merecen que al final, cuando por fin logres, les queden las sobras tuyas, retazo con hueso, y tú no mereces cargar algo en pos de un éxito que se puede conseguir más fácil, más sencillo, con menos ego. Cuando terminó, cuando terminó mi relación con Antonio, no entendí por qué me dolía tanto. He tenido rupturas, como todos. He tenido separaciones, como todos. He tenido proyectos millonarios que han fracasado. No entendía yo qué estaba pasando conmigo. Y entonces los terapeutas no supieron ayudarme, los psiquiatras me querían drogar más, los colegas estaban como que algunos burlándose de por qué algo tan simple me había pegado tanto. La familia, entre que intentaba respetar e intentaba echarle ganas, lo cual cuando alguien está en una situación de dolor, porque tú ya lo sabes, el dolor emocional aquí se procesa en el mismo lugar que si te cortaran una mano, con la misma intensidad. Entonces ya quiero ver que a alguien que le amputan un brazo le digan, échale ganas. Así que puse al paciente, a Osvaldo, en la mesa de análisis y yo mismo me volví el forense, que comenzara a abrir y a hacer la autopsia. Y yo mismo me volví el documentador e investigador. Tengo fuentes, más de 380 fuentes, psicología, psiquiatría, biología, microbiología. Para tratar de entender el dolor, para tratar de entender la frustración, para tratar de entender por qué los humanos podríamos autoboicotearnos de esa manera. Eh, es más, descubrí que existe algo llamado neurociencia microbiológica. ¡Wow! Neurociencia. Pero también me metí con los grandes de la ley de la atracción, con los grandes que nos han enseñado a manifestar. Pero también lo crucé con la ciencia, con, con un Greg Braden, con un Jacobo Greenberg, con la física cuántica, la doble rendija, la retrocausalidad, los fotones. Y descubrí que efectivamente tu futuro puede influir en tu pasado. Más bien, tu futuro, y descubrí que efectivamente tu futuro puede influir en tu presente. Y tu presente puede influir en tu pasado. Y no estoy hablando de magia Disney, ni de Harry Potter. Estoy hablando de la más
pura física cuántica aplicada a la reconstrucción del operador. Por eso existe Umbral. No para que sea un curso más. No para que sea donde venda mis siguientes entrenamientos. No para que vengas aquí a promover tu multinivel o creas que con esto vas a encontrar aquí la inversión perfecta. No, güey. Es para que no te partas la madre y no le partas la madre a aquellos a quienes amas ante tantas mentiras, estupideces y bullshit que nos ha vendido la sociedad, las redes sociales, el ecosistema, los uplines de los multiniveles y los grandes gurús. Esos gurús que sí te vendieron la fórmula del éxito, pero es igual que querer instalar la aplicación de inteligencia artificial en tu teléfono Nokia, que tenía lamparita y que tenía el juego de la viborita. No mamen. La fórmula funciona, pero el chasis donde lo instales, físico, emocional, psicológico, psiquiátrico, neurológico, tiene que coincidir. Lo tienes que preparar. Y si hoy ya tienes instalado a huevo ese pinche programa, ese mismo programa es el que está haciendo que tu chasis físico, biológico, neurológico, espiritual, se lo esté llevando la chingada, se esté pudriendo, esté cayéndose en pedazos. Esa puta fórmula de esos grandes gurús. Y en un video mencionaré nombres, porque con muchos, con varios, pagué miles de dólares para sentarme a la mesa. Estoy terminando. Estoy terminando con dos cosas. Primera, olvídate de lo que la sociedad pida de ti. Vale madre. Dice una gran amiga, a quien yo respeto enormemente. Si todos, dice una gran amiga, a quien yo respeto enormemente, las personas felices no joden al de al lado. No joden a otro ser humano porque están felices. Están muy ocupadas en lo que les llena. Si todos y cada uno de nosotros nos ocupáramos en ser la mejor versión de nosotros mismos, en trabajar las microgrietas, en corregir esos problemas, en identificarlas y crear mecanismos para operar, tu riqueza, tu libertad financiera, tus relaciones personales, tu salud, tu éxito, lo que tú anheles, te sería tan sencillo y te sería tan fácil. Decía Sir Isaac Newton, si a mí me dieran un hacha y 8 horas para ir y podar todo este bosque, pues dedicaría 6 de esas 8 horas afilando el hacha. Por eso en Umbral nuestro modelo es un modelo 70-30. ¿Cómo 70-30? 70% del trabajo que haces es para ti, es en ti, es en tu mentalidad, es en tu veto biológico, sí, porque habrá ocasiones en que estás cansado y ni modo, hasta ahí llega el trabajo hoy, porque no voy a fundir. Y habrá ocasiones en que estás cansado y puedes entender, dices, ok, hoy sí vale la pena estirar a cambio de, ya sé qué descanso, qué actividades, qué maneras me relajan por ese estirón. Pero el 70% es el operador y el 30% restante es la sociedad, el trabajo, el negocio, el empleo. Ay, no mames. Sí, con eso la haces, güey. Si todos nos dedicáramos a trabajarnos a nosotros mismos, se acaba el hambre. Se acaban los problemas del mundo. ¿Sí? Así tal cual.
Entonces empezamos con una mentira. Entonces el primer trabajo viene de identificar qué te mueve. En México hay una canción norteña llamada La Gitanilla. La clásica canción de un hombre que vive una decepción amorosa y está en un bar y se quiere matar y sufre mucho. Y en esa canción llega una gitana, le lee la mano y le dice, deja de sufrir, ella va a regresar contigo, no puede vivir sin ti, tú tranquilo. Entonces el hombre, de acuerdo a eso, casi finalizo contándote acerca de una canción mexicana, muy conocida, norteña, llamada La Gitanilla, donde un hombre en un clásico rompimiento está sufriendo, tiene dolor, está en un bar, está bebiendo, quiere morirse, y llega una gitana y le lee la mano. Y le dice, tranquilo, ella va a regresar, no sabe vivir sin ti, no puede vivir sin ti. Tú, tranquilo. Él le cree, se pone a trabajar, se vuelve la versión mejor de sí mismo, crece. La mujer nunca regresó. Pero esa mentira le permitió salir adelante. En mi asiento, en mi auto, mi asiento del lado derecho, junto al conductor, no es para mi pareja, es para Antonio. El día que llegue al 15% de grasa corporal y por fin el abdomen se vea plano, se lo voy a dedicar a Antonio. Cuando pague las deudas con los bancos y con mis acreedores, la última firma será en remembranza a, aunque hoy estoy bloqueado. No tengo acceso a sus redes sociales y hay un Instagram no tengo acceso a sus redes sociales y hay un WhatsApp con respuestas con monosílabos. Pero si aquel hombre, una mentira, le ayudó a salir, a veces tenemos que ignorar a la sociedad. A veces tenemos que ignorar a todos esos que nos dicen, ya supéralo, ya déjalo ir. A veces tenemos que mandar a la chingada a todos aquellos que nos dan fórmulas para salir adelante. En Umbral no vas a recibir fórmulas. No te vamos a decir cuál es la peor o la mejor decisión para ti. ¿Quieres hacer el multinivel? Hazlo. ¿Quieres llegar a director general en tu empleo? Perfecto. ¿Estás luchando para que tu negocio sea el mejor? Adelante, puta. Lo que sí es que vamos a trabajar para que el operador se cuide, se procure, se proteja y desarrolle sistemas que lo hagan funcional aún, no en sus mejores días, cuando él puede con todo, sino en los peores, donde ya no sabe ni cómo, ni por qué, ni para qué. Finalizo con dos cosas.
En el psiquiátrico conocí a un hombre misterioso. Tenía diagnóstico de esquizofrenia. Era un hombre que seguía las reglas al pie de la letra. Alto, muy alto. Caminaba muy erguido. Pero si la comida no se la entregaban en su cuarto, él siempre comía en su habitación, no en el comedor común. Si la comida se la entregaban en su cuarto después de la hora, comenzaba a golpear. No, en el baño no podíamos cerrar el baño, tenía que quedarse emparejado cuando entrábamos, recuerda, ahí no teníamos dignidad. Entonces, si estaba emparejado, significa que estaba ocupado. Y si él iba al baño y estaba emparejado y nadie salía después de cierto tiempo, comenzaba a golpear con desesperación, tratando de hacer que se recordaran las reglas. Todos le tenían temor. Nadie interactuaba con él. Nos sugerían que ni siquiera lo miráramos. En una ocasión en que yo iba saliendo del cuarto de TV porque me daban 1 hora para ver TV, alguno de los programas que eran autorizados, y yo iba saliendo y él iba entrando, no me preguntes por qué se me ocurrió saludarlo en francés, porque probablemente yo ya me la estaba comprando de que estaba todo lurias. La casa de la risa le llamaban ahí los propios enfermeros, el estar dentro. Y se me ocurrió saludarlo, bonjour. Y él me contestó en un francés, el mío todo oxidado, ¿eh? Y él me contestó en un francés tan perfecto que ni siquiera en la Universidad de la Soborna lo hablarían así. Bonjour Osvaldo, comment allez-vous? Très bien. Y yo así de, sacre bleu. Oui, 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 très bien. Est-ce que tú sais français? Je suis seulement un peu. Y hasta ahí me quedé. Nunca supe su historia completa. Por fragmentos supe que había sido diplomático, un hombre muy culto. Se me ocurrió obsequiarle un libro de mapas antiguos de Europa, que era uno de mis tesoros, que le pedí a mi familia que me lo llevaran y todos extrañaron por qué lo pedí y por qué lo obsequié. Y él lo recibió con mucho aprecio. No sé qué haya sido de él. Lo que sí sé es que a partir de ese día seguía desayunando, comiendo en su habitación, pero en las cenas él mismo pidió para poder cenar en el comedor junto con sus compañeros. Ahí ya no éramos el intento de suicida ni el esquizofrénico. Éramos dos seres respetando la integridad, respetando el ser el uno del otro. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste respetar tu ser? No el director de la empresa, no el CEO, no el diamante, esmeralda, rubí, platino, bronce, piedra lunar, piedra venusina, no el supervisor, el jefe, no sé qué, no eso que pones ahí en tu tarjeta de presentación o en tu Instagram como a lo que te dedicas o en tu LinkedIn. ¿Cuándo fue la última vez que respetaste al ser? Porque el ser sabe inclinar la látice. El ser entiende de la doble rendija. El ser sabe de retrocausalidad y sabe en su presente modificar su pasado y en su futuro modificar su presente. Y todo eso lo vemos en Umbral. Tú decides. Finalizo. La decisión es tuya. Michael Jackson murió porque debía $500 millones y por eso aceptó la gira 50 conciertos a sus 50 años. Y para poder dormir,
se inyectaba propofol, que es únicamente para las operaciones, para dormir cuando te van a realizar una intervención quirúrgica. O Avicii, que dio 800 conciertos en 8 años. Ambos dejaron de ser seres humanos. Ambos dejaron de ser alguien. Ambos dejaron de ser la persona y se fundieron con el personaje. Y ya es tu perro, ¿eh? Y tú lo bañas. Este video puedes haberle dado scroll. Este video puede haberte valido madres. O a lo mejor te saliste en el minuto 10. No lo sé. Pero en Umbral vamos a trabajar contigo, con el operador, con el ser, de biología, de ciencia, de productividad, de física cuántica, de neurología, para que tú te olvides de ser el chingón y simplemente seas tú. Siendo tú, vas a lograr lo que quieras. Hasta cosas tan casi imposibles como entrar a un gimnasio después de un derrame, a hacer ejercicio de súper alta intensidad y súper alta atención a los 40 y tantos, y 10 meses después ya estar en los 30 y tantos con mediciones biológicas, ¿eh? Hasta esas cosas vas a poder lograr. Umbral no se lanza, se habita. He documentado mi propia autopsia para que tú no tengas que derrumbarte y que alguien más vea de qué murió. Ah, y regresando al Diego, y regresando a Stamatis, vivió 40 años más. Un día decidió regresar a Estados Unidos para preguntarle a sus médicos por qué siguió viviendo, a pesar de que ya tenía confirmado por varios médicos que no iba a vivir más allá de 6 meses. Y resulta que todos esos médicos que le habían dado el dictamen y lo habían confirmado, ya habían fallecido. Así que, con esto terminamos. Esto es Umbral. Y tú decides en este momento. Si decides habitarlo, escribe aquí abajo Umbral, ingresa a la comunidad y comencemos a trabajar juntos. Mi nombre es Osvaldo Ramírez.